como que tuvo mucho rebote, porque tiene una mirada sobre la historia de la macro argentina, que es bien característica de esos autores y que despertó mucho interés, positivo o negativo. Digamos. Mucha gente salió a criticarlo, mucha gente le pareció adecuado, pero fue como una polémica en el mundillo y un poco más afuera también. Yo creo que acuerden o no con esta lectura, está bueno que la tengan y que es interesante y que permite explicar algunas cosas que son más difíciles de entender o de comprender desde otros marcos conceptuales. Entonces, y además lo vamos a evaluar. Así que léanlo y van a tener una comprensión más detallada de esto desde el artículo. Después, digo, hay un montón de cuestiones conceptuales que son interesantes que ustedes tengan, aprendan y puedan manejar. Y también hay una cuestión más dura, más teórica que vamos a evaluar, que van a practicar justamente en la próxima práctica y eso implica hacer las derivadas y jugar con el modelito, pero está bueno que se lleven también las intuiciones y que puedan tener esto en mente para comprender un poco la economía argentina. Esto tiene ya 10 años, sigue igual de vigente. Y uno puede no estar de acuerdo y está bien, pero quienes tienen esta postura pueden seguir leyendo la economía argentina desde estas herramientas. Así que está bueno, creo, para que lo tengan. Somos 55. ¿Sigo haciendo un poco de tiempo o ya estamos más cerca del número habitual? Todavía no tengo las notas del último punto, así que espero hoy mandarles el resultado del parcial. Si no, estimo que será mañana y si no, el lunes. ¿Hay alguna duda sobre la clase de ayer? Va a haber varios de los conceptos que vamos a utilizar con la clase de Yo tengo una duda ayer. respecto a la clase de ayer. Para practicar, veo que hay unos ejercicios en el mismo capítulo 18 del libro de Sachi y Lorraine. ¿Utilizamos eso para practicar ese modelo? Porque Sí, veo que en la guía vamos hay a ver si llegamos a hacer algún ejercicio en alguna de las prácticas. No lo teníamos pre-preparado. Pueden usar esos ejercicios como a forma de ejercicio justamente para ver si entendieron y vamos a intentar ver cómo lo evaluamos, dado que no hay clase práctica específica. Claro, por eso Pero lo sí, están preguntaba. buenos esos ejercicios. Hay como unas 4 extensiones que tiene al final, que es lo de enfermedad holandesa, y otras 3 que no recuerdo, que está bueno que miren y que prueben un poco mover las curvas, y los ejercicios al final del modelo también. Ok, gracias. ¿Hay algo de lo conceptual, digamos, que les haya quedado colgando? Me llamó la atención o me preocupó un poco que no tuvieran clara la idea esta del tipo de cambio real como el precio de transables sobre el precio de no transables. Yo entiendo que lo han visto y que debería ser claro, pero si eso genera dudas, pregúntenlo. La división de este modelo en más de un bien, el vínculo con equilibrio externo e interno, ¿hay algo de eso que quieran preguntar antes de que arranquemos? Son todas cosas que vamos a usar las próximas 2 horas. Bueno, si no, largamos. Bueno, en los modelos tradicionales que ustedes han usado de macro, el ISRM o el modelo keynesiano simple de macro 1 o el modelo de un bien, toda la primera parte de esta clase, siempre hablamos del producto, el consumo, la actividad, como si fuera un bloque único y nunca ahondamos en cómo se compone. En el modelo de ayer empezamos a hacer algo de eso, separando transables y no transables. En el modelo de hoy hacemos como un paso más en esa dirección y vamos a discernir entre 2 tipos de transables, además de los no transables. Cada uno de esos sectores o rubros va a tener una función de oferta y una de demanda y alguna ecuación de precios. Y con todo eso vamos a intentar entender algún comportamiento diferencial de la economía en términos, como decíamos ayer, de actividad, tipo de cambio, precios relativos,
también en este caso permitiendo que no haya un equilibrio del mercado de trabajo o permitiendo estar por fuera del equilibrio interno. Todo lo que vimos ayer, podíamos estar fuera del equilibrio externo, pero siempre estábamos en la frontera de posibilidades de producción, siempre el mercado de trabajo se vaciaba, siempre había pleno empleo. Hoy no necesariamente va a ser así. Eso que tenía como riqueza o como elemento interesante el modelo de un bien y que lo perdimos en el de dos bienes, hoy volvemos a incorporarlo. Y también vamos a tener como la ventaja adicional de poder pensar la determinación del tipo de cambio y la actividad y también de las políticas públicas, que lo teníamos en un bien, en donde teníamos ese eje tita, en donde el gobierno podía moverse y subir o bajar el nivel de actividad económica. No estaba ayer, que era un modelo simplificado, sin gobierno, para poder entender mejor la cuestión sectorial. Hoy mezclamos todos esos elementos juntos, entonces tenemos distintas composiciones sectoriales, tipo de cambio, precios relativos, determinación de la actividad, determinación del nivel de empleo, composición del nivel de empleo y cómo afecta todo esto las políticas económicas. Teniendo ese elemento de política de expansión o contracción de la actividad y teniendo también un elemento de política económica que puede afectar a la protección de la economía. Entonces vamos a usar políticas comerciales, además de políticas fiscales más clásicas, y el tipo de cambio también como herramienta de política. Entonces es un modelo que tiene un montón de riqueza y que permite ver muchas cosas en simultáneo. Se pueden hacer muchos ejercicios, se puede intentar pensar muchas situaciones a partir de esto. Por eso creo que fue tan famoso o tuvo tanta repercusión cuando lo publicaron. Un poco la motivación de por qué pensar en este modelo es pensar que, o partir de la premisa de que Argentina es un país muy particular que tiene mucho más crisis que el resto y tiene muchos más vaivenes que han sido estudiados largamente desde otras perspectivas, ¿no? Desde la perspectiva política o de la historia, se ha dicho mucho que Argentina tiene como mucha volatilidad respecto a las políticas que aplica. Desde la perspectiva ya de la historia económica, es un país que tiene llamativamente muchas recesiones. Esta tablita que encontré, este cuadro, lo muestra comparado a el resto de Latinoamérica. Argentina es desde 1950 hasta, yo no sé cuándo busqué este gráfico, debe ser 2022-2023, el país que más tiempo estuvo en recesión de la región. Había, o alguna vez vi algún otro que muestra esto extendido al mundo y creo que no estábamos primeros, estábamos segundos o terceros, es decir, somos un país que tiene llamativamente muchas crisis. Eso implica una situación de mucha volatilidad. Alternamos crisis muy fuertes y bastante duraderas con periodos de expansión muy fuertes. Y esa volatilidad no es algo que se vea tan fácil en modelos tradicionales. La mayoría de modelos macro que se utilizan hoy en el mundo parte un poco de las premisas de lo que vimos en consumo, sobre todo en los modelos de consumo, ¿no? En donde los agentes suavizan su consumo a lo largo del tiempo y usan sus ahorros en recesión, invierten y ahorran en la bonanza, con lo cual tienden a disminuir la volatilidad. Nosotros, sin embargo, estamos como en el otro extremo. Tenemos incluso consumo más volátil que el PBI y tenemos muchos momentos de expansión, de bonanza y de caídas muy fuertes que también se vinculan con mucha volatilidad en términos de precios relativos y de el valor del el precio relativo del salario real y el precio relativo del tipo de cambio de los transables respecto a los no transables. Martín y Gerchunov usan estos elementos para intentar armar un modelo que pueda explicar toda esta historia o que calce con este relato de la historia económica argentina reciente. Esto es lo que le decía respecto del tipo de cambio. No es tan claro en este gráfico que armé yo, sí en este que tomé prestado. El tipo de cambio real en Argentina tiene una distribución bimodal. ¿Qué significa esto? Yo estoy mostrando en el eje vertical la densidad, es decir,
cuál es la probabilidad de que el tipo de cambio se ubique en determinado valor. En el eje horizontal tengo niveles del tipo de cambio real y cada lugar de esta línea, digamos, sería cuánto tiempo de la historia argentina, esto tiene creo que 60 años, cuánto tiempo de la historia argentina en los últimos 60 años el tipo de cambio real se ubicó en cada uno de estos valores. Y uno esperaría, si uno mira el de otros países efectivamente lo encuentra, ver algo parecido a una normal, ¿no? En donde hay una cola izquierda, una media con mayor probabilidad que las dos colas, en donde hay una media, una mediana, una moda, algún valor que es el que más probabilidad acumula, y después una cola derecha. Entonces tenemos algunos pocos momentos de tipo de cambio real muy apreciado, de precios no transables muy caros respecto a los transables que son baratos, algún valor más o menos normal o habitual para esta economía, y un valor que es cuando los precios transables son caros o los no transables baratos, cuando el tipo de cambio real está muy alto. Sin embargo, en Argentina tenemos dos modas, por eso bimodal, es decir, dos valores que son muy habituales. Lo cual es estadísticamente raro y requiere algún tipo de explicación, ¿no? Como si en lugar de ubicarnos en algún valor medio, nos ubicáramos a veces más apreciados de la media, a veces más depreciados de la media. Y solemos oscilar entre estos dos valores. Acá en el que hice yo tenemos muchos casos de apreciación o muchos momentos en que el tipo de cambio se ubica entre 30 y 40% por debajo de la media, por ejemplo, en la tablita cambiaria de fines de los 70, a lo largo de la convertibilidad, o en periodos de apreciación como 2015, 2017. Acá se ubicaría, a ojo, porque he hecho la cuenta pero no lo incluí en el gráfico, el valor del tipo de cambio de fines del año pasado, que estaba más o menos entre este y este, entre 20 y 30% por debajo de su media histórica. Y por otra parte tenemos varios momentos de tipo de cambio muy depreciado, de precio de transables más altos que no transables. Por ejemplo, las hiperinflación, eso casi toda la década del 80, pero sobre todo hacia el final de la década, cuando la inflación se fue muy para arriba, y el periodo inicial posterior a la convertibilidad, los años 2003 a 2007, antes de que la inflación empezara a erosionar el tipo de cambio. Y tenemos menos momentos en que el tipo de cambio se ubicó en torno a un valor medio, o un valor que hay muchas discusiones sobre esto, pero que uno podría pensar que es más razonable ubicarse más en el medio que en estos dos extremos. Según esta estimación, hoy en día nos ubicamos más o menos en el medio y no tanto en esos dos extremos. Hoy en día es la línea negra punteada. Pero bueno, siempre es un elemento de mucha discusión si el tipo de cambio real se ubica en un valor correcto o no, si está muy apreciado o muy depreciado. Esto no ocurre tanto en otros países y es llamativo esto de que nos bandiemos muy seguido entre dos valores relativamente extremos. También con colas de distribución muy largas, ¿no? Porque hubo momentos en donde se ubicó muy a la derecha o muy acá abajo. Lo que yo capto acá, en todo el tiempo que el tipo de cambio real estuvo en más del doble que la media, tampoco es usual y es medio atípico, pero sobre todo lo que estos dos autores van a querer reflejar en este modelo es buscar alguna explicación de por qué salta entre estas dos puntas, por qué tiene dos modas. Al Joaquín, contrario, sí. bimodal quiere decir entonces que está más apreciado que la media o más depreciado, o está más apreciado que la media o más depreciado que la media. No, bimodal es una característica de las distribuciones. ¿Recuerdan media, mediana y moda? La media es el promedio, la mediana es el valor que divide la mitad de la distribución izquierda y la mitad de la distribución derecha, la moda es el valor que más veces se repite, Claro. en el que el tipo de cambio pasa más tiempo.
Bueno, tipo de cambio porque es esto, ¿no? Pero el valor en el que la variable cae más veces, digamos. Por lo general, las series que están bien comportadas de este estilo suelen tener... no sé si van a ver si dibujo, a ver. ¿Ven esto? Sí. Si yo dibujo una cosa así, parecida a una normal, no sé cómo se achica, para... A ver. Ahí va. Una serie de este estilo suele tener una media, ponerle acá. Una media, bueno, una mediana y una moda ubicadas más o menos cerca. Como si fuera en el centro de la distribución, algún valor que es el que más veces se repite y que a la vez está más o menos en el medio y en el promedio. La serie de nuestro tipo de cambio real tiene dos modas. Es decir, si uno hace el promedio, por ahí el promedio se ubica, no sé, por acá. Si uno hace la mediana, capaz se ubica un cachito a la izquierda. Pero si uno busca el valor más repetido, tiene estos dos. Y que haya dos valores que son los que más se repiten es raro. Eso es lo que estamos viendo o de lo que estamos hablando. ¿Se entiende? Sí, sí. Gracias. Bien, voy a intentar mejorar esto de las líneas porque convence. Ahí va. Joaco, no termino de entender a qué se le dice valor medio del tipo de cambio. Ok, al promedio, digamos, antes de hacer No, esto tenemos todos los valores en el Excel. Uno puede hacer en este tipo de gráficos de densidad, haces la integral, ¿no? Pero clarificame si querés la pregunta si era otra cosa. no, más como, ¿cómo decimos, cómo nos damos cuenta que estamos tipo en un valor de equilibrio del tipo de cambio? Ah, no, no sabemos. Ah, Hay un montón de teoría respecto a eso y distintos modelos para intentar determinarlo y no es algo sencillo. Por pero eso no se ponele, discute cuando tanto. hablamos de tipo de cambio apreciado, lo hacemos teniendo en cuenta la historia del tipo de cambio. Es muy buena la pregunta porque hay un montón de discusiones todo el tiempo sobre eso en distintos ámbitos. Digo, es algo que se discute en la esfera pública, es algo que se discute entre académicos también muy seguido. Y la respuesta es que es complejo decirlo porque se pueden hacer distintas métricas, mediciones o ejercicios econométricos o buscar alguna teoría que diga cuándo está apreciado y cuándo depreciado y la verdad es que no lo sabemos. Hay muchas personas que miran respecto al valor promedio histórico, es decir, agarras el Excel y haces el promedio y te fijas si estás arriba o abajo, eso tiene problemas, también tiene argumentos a favor y no hay una única manera estandarizada o en que todos estemos de acuerdo de cómo medirlo. No es una respuesta muy satisfactoria, pero ¿respondí a la pregunta? Sí, sí, está Hace bien. poco hubo un evento en Buenos Aires Macro Workshop, se llamó, en la UBA y tuvimos esta discusión. Y había mucha gente muy reconocida en el ámbito de la macro, eran académicos y algunos hacedores de política y gente varia. Y no nos poníamos de acuerdo sobre esto, porque había una discusión muy profunda sobre si el tipo de cambio solía parecerse al promedio de la serie o no. El promedio de la serie parece una métrica medio berreta para medir esto, porque ¿por qué tendería a parecerse al promedio histórico? Uno puede decir que no, que hay elementos para pensar que hoy debería estar más arriba, más abajo, o teorías de por qué necesitamos uno más arriba, más abajo, o por qué eh, está mal hablar de necesidad y hay que ver qué es lo que define el mercado. Hay un montón de vertientes que miran esto de maneras distintas, pero no hay una solución clara. Estos autores van a querer dar una explicación de por qué se mueve mucho y de por qué se ubica a veces acá y a veces acá,
y van a dar alguna respuesta. Digo, esto es una... Para mí está bueno siempre en economía separar un poco las cuestiones descriptivas o positivas de las normativas, en el sentido de, primero estudio cómo es, qué pasa y por qué, y recién después digo cómo debería ser o qué habría que hacer. Entonces, estos autores, primero, y sobre todo, y casi todo el artículo, distingue por qué pasa esto, sin decir habría que hacer tal o cual cosa, sino simplemente queremos entender qué hace que nos ubiquemos a veces acá y acá, y qué hace que vayamos y vengamos, y qué hace que esto se vea distinto al resto del mundo, y qué hace que esto se vea distinto al resto del mundo. Y van a dar como una respuesta unificada que pretende responder a todo esto junto. Preguntándose desde el punto de vista macro y también desde el punto de vista histórico, político o con elementos sociales, ¿por qué Argentina es distinto al resto? Partiendo de la premisa de que, bueno, capaz no seamos distintos al resto, porque es raro decir, bueno, simplemente somos distintos y acá las cosas funcionan diferente. Pero también es raro decir, no somos distintos, dado que nuestro desempeño es distinto al resto. Entonces van a buscar alguna respuesta que contemple que la macroeconomía funciona igual al resto del mundo, pero que hay elementos sociales que funcionan distinto y que hacen que el funcionamiento macroeconómico, que es igual, no llegue a los mismos resultados. ¿Me expliqué con esto? Avanzo a lo que sigue. Van a hablar del péndulo argentino, que tiene más que ver con la historia política que con la economía, pero que asocian a esta idea del tipo de cambio bimodal y de la oscilación entre esos dos valores. Y van a dar una explicación, digamos, conceptual desde un modelo bien macroeconómica, pero que coincide con esto de la historia política o con el relato que hacen sobre la ocurrencia de eventos de carácter político histórico. Y van a hablar de normas sociales o de preferencias de parte de la sociedad o de búsquedas de parte de los trabajadores, sobre todo, que inciden en los equilibrios macroeconómicos y que mueven, le dan cierta dinámica al modelo. Y esto va a llegar a una explicación de economía política o una explicación política directamente de estas oscilaciones o movimientos de tipo de cambio real. A partir de acá ya vamos al modelo. Tenemos estos dos bienes o sectores, porque incluye servicios, van a ser lo que ayer llamábamos transables y el que ayer llamábamos no transable. El no transable es intensivo en mano de obra, lo que decíamos ayer, ¿no? Construcción, cortes de pelo, traslado en remis o colectivo, restaurantes, todo lo que hace a servicios o algunos bienes específicos que tienen dificultad en el traslado y que se crean mayormente con factor trabajo. Va a tener también capital este sector, pero el relevante, el distintivo, va a ser la mano de obra. Por otro lado, tenemos transables, que son dos y que van a tener la característica de que uno mayormente se exporta y otro mayormente se importa. Esto es distinto a lo que decíamos ayer, en donde el transable se producía, consumía, y la diferencia entre producción y consumo era como un residuo de comercio exterior y no importaba tanto si se exportaba o importaba en términos netos. Ahora vamos a tener uno que se consume un poco acá, pero se produce mucho más de lo que se consume y se manda al resto del mundo, y otro que se produce un poco acá, pero se consume mucho más de lo que se produce y se trae en términos netos del resto del mundo. Y van a caracterizar estos como el primero es intensivo en recursos naturales y es mayormente soja o productos del sector agropecuario, y el segundo es industria liviana o manufacturas que a veces producimos un poco acá, pero que sobre todo traemos del resto del mundo. Frénenme donde no entiendan o tengan alguna duda. Yo, si no, avanzo. Esto es lo que ayer definimos como las ofertas, ¿sí?
tienen la S acá arriba, es distinta la notación, vamos a ponerle S o D, según si es oferta o demanda, y cada sector va a tener una oferta o una función diferente de cómo y con qué insumos se produce. ¿Reconocen estas funciones? Por ejemplo, ¿qué es esta? Es parecida a la que usábamos ayer, pero ¿cómo se lee o qué significa que la oferta del sector R, el intensivo en recursos naturales, que mayormente se exporta, tenga esta forma? Que depende únicamente del capital. Depende únicamente del capital, así como ayer teníamos las lineales que dependían solo del trabajo y que tenían un coeficiente fijo por L del sector. Acá tenemos un coeficiente fijo por K del sector. Entonces, es como si dijéramos que en este modelo la soja se produce únicamente con tractores o con tierra, si metemos tierra dentro de acá, no insume trabajo, no depende del trabajo que le pongamos, sino nada más de la productividad de cada uno de esos tractores o campo o máquinas de extracción de petróleo. Tiene una productividad, una cantidad, y con eso sale la soja o el petróleo, el gas, lo que sea. Esta otra, ¿cómo se lee? Esta es la función de producción de las manufacturas, de los bienes que se producen acá, se consumen acá, pero sobre todo se traen del exterior. Depende tanto del trabajo como del capital. Depende del trabajo y del Son capital. Es una funciones función de científicas no producción lineales. tradicional, puede ser lineal o no, todavía no lo sabemos, pero crece en sus dos argumentos, ¿no? Es la función de producción más típica. Y la última, Es complementario. se llama de Leontief esta a veces, y tiene una forma rara que viene a ser algo así. Parece como un marco, ¿no? Es una función de producción en donde nosotros le ponemos, si esto era de trabajo capital, y esta es como la isocurva de producción, se llamaba, es como la función de, como la curva de indiferencia, pero en cantidades producidas. En toda esta curva se produce lo mismo, en toda esta curva se produce lo mismo, pero más que en la anterior, y así. Mientras más nos alejamos del origen, más producimos, pero si nosotros estamos parados en este punto y agregamos capital o agregamos trabajo, no cambiamos nada cuánto producimos. Hay que agregar de a las dos a la vez para producir más. Entonces es como si fuera una función lineal en cada uno de sus factores de producción y se produce el mínimo que generan esos trabajadores o esas máquinas. Hay solo una combinación de trabajadores y máquinas que agregan valor. Por ejemplo, necesitamos 2 trabajadores por cada máquina. Entonces podemos tener 2 trabajadores y una máquina, o 4 y 2, o 6 y 3, pero si tenemos 7 y 3 no hay ninguna diferencia, porque hay un factor, en ese caso, que le está poniendo un límite a la expansión de la producción. Entonces, tiene esta forma como de función partida, como si fueran L's que van creciendo hacia el noreste. ¿Se entiende? ¿Qué era IN y AN? IN es la producción marginal, la productividad marginal del trabajo, y AN la de capital. Sí, es un sí a medias. Es un factor fijo, un coeficiente que multiplica al trabajo y al capital para darnos la producción total. Pero es un sí a medias porque esto no tiene una derivada bien definida por esta forma rara que tiene. Porque esta no es diferenciable. Entonces, si yo estoy en este punto y derivo, lo rompo. No le diría marginal, porque hay que ir agregando como de a las dos para subir la producción. No sé si me... Ok, es el ponderado. Ponderado. Sí, es el coeficiente de cuánto producto extra tengo cuando agrego un trabajador, pero siempre tengo que agregar una cierta cantidad de maquinaria. Tengo que ir incorporando de los dos factores en simultáneo.
el punto de darle esta forma va a ser que va a haber un factor limitante, que es este, y la cantidad producida va a depender de cuántos trabajadores yo vaya agregando. ¿Sí? Este va a ser como el cuello de botella del sector, y si yo le pongo más trabajadores, crece la producción, si le pongo menos trabajadores, decrece la producción. Va a utilizar capital, pero no lo voy a mover. Te tengo una consulta, no sé Sí. si se escucha. Sí, sí. ¿El modelo lo vamos a ver también en largo plazo? Porque ahí cambiaría eso que vos estás diciendo. Sí, sí, pero va a ser como un supuesto que esto no va a estar en movimiento. En el largo plazo vos podrías moverte con más libertad, ¿no? Pero en el Claro, corto claro. plazo, ponele que la cantidad de capital, en el corto plazo, y no nos vamos a mover mucho ahí, la cantidad de capital es alta. Entonces, si yo pongo más trabajadores, produzco acá, si agrego trabajadores, produzco acá, si agrego trabajadores, produzco acá, y puedo ir hasta esta curva, pero si saco trabajadores, caigo en esta dimensión. Perdón, estoy haciendo todo al revés, ¿no? Yo puedo ir agregando trabajadores porque tengo capital y puedo ir expandiéndome o contrayéndome, pero no voy a permitir que este se mueva. Sí voy a trabajar en largo plazo cuando le ponga algún shock o haga alguna cosa así, pero el punto de interés o donde van a querer focalizarse para explicar lo que pasa con la economía argentina va a ser cuando se mueven los trabajadores de este sector. No sé si respondí. Gracias. Vamos a hablar ahora de los precios de cada uno de los tres sectores y va a ser del siguiente modo. En los dos que se comercian con el resto del mundo, la economía es tomadora de precios. Entonces hay un precio internacional, que es P estrella, R o M, que viene dado por el valor que se comercia entre otros países. Va a haber un tipo de cambio nominal, E, y el precio, por ejemplo, el precio de la soja en la economía doméstica va a ser, no sé, $400 por tonelada de soja por 1.500 pesos por dólar. Esto nos da 600.000. ¿Y qué es este término adicional que agrego y que va a hacer que el precio de la soja en el mercado doméstico pueda diferir de los 600.000 pesos que me da las $400 por tonelada y los 1.500 pesos por dólar? ¿La tasa de interés? No. Lo llevo a otro ejemplo, por ahí es un poco más Retenciones. intuitivo. Las retenciones. Si nosotros estamos pensando, por ejemplo, en el trigo, que se consume acá y se consume afuera, porque la soja no se consume de forma tan directa, ¿no? No es algo que tenga tanta importancia en nuestra canasta de consumo, pero el trigo sí. Y el trigo que se consume domésticamente, el vendedor arbitra, o el productor arbitra el precio al que lo vende acá y afuera, teniendo en cuenta que si lo vende afuera le cobran impuestos. Entonces, si este tipo vende soja al exterior, la vende o trigo, la vende a $400 por tonelada, por 1.500 pesos por dólar, por... ¿alguno sabe cuál es el porcentaje de la alícuota de retención del trigo? Hace 15 días era 0, así que ahora no sé. Ok, yo sé que la de soja está más cerca del 30, pongámosle que la del trigo es 20, no lo recuerdo. Si la alícuota de retención del trigo es 20, esto lo multiplica por 80%. Entonces dice, bueno, yo vendo a $400 por tonelada, 1.500 pesos por dólar, son 600.000, pero esos 600.000 recibo, ¿cuánto es el 80% de 600.000? 480.000. ¿Cuánto? ¿480? Recibo 480.000. Entonces, la tonelada de trigo al mercado interno la vendo a 480.000, que es lo que me equipara a venderlo adentro o afuera. Subir las retenciones en este modelo reduce el precio interno de lo que también puedo exportar.
Lo mismo pasa con el petróleo, con lo que sea. Esto va a generar, obviamente, efectos sobre la producción, ¿no? Porque si yo le estoy reduciendo el precio que recibe el productor, puede que quiera producir menos, pero bueno, también ese efecto negativo sobre la producción se produce justamente porque genera un efecto hacia abajo en el precio local. En el caso del bien mayormente importado, el bien industrial, va a ser muy parecido. Tipo de cambio nominal por precio internacional, por uno más, que sería este, que es casi equivalente. Subsidios. Aranceles. Aranceles. Podríamos pensar en subsidios a las exportaciones. A las importaciones es raro, pero hay países que usan subsidios a las exportaciones. Tienen que disimular porque está prohibido, pero podrían querer favorecer a los exportadores para que coloquen producción en el resto del mundo, o vendan a precio de dumping, o expandan la demanda de algún sector. Vamos a dejarlos afuera del modelo porque nos traería dificultades para determinar un signo que después es importante y los autores dicen, bueno, esto no se usó ni en Argentina ni en la región, entonces hacemos de cuenta que no existe. Entonces, TR siempre es positivo, es decir, siempre hay retenciones o algún impuesto al comercio exterior, a la venta de productos. Siempre hay aranceles a la demanda de productos del exterior. Lo mismo, si yo compro zapatillas a, no sé, $60 el par, aquí abajo, por 1.500 pesos por dólar, me dan 90.000 pesos el par de zapatillas. Bueno, a eso tengo que agregarle, qué sé yo, si este de vuelta es 20%, eso me queda en 108.000 pesos el par de zapatillas en lugar de 90.000, ¿no? Antonio estaba con la calculadora a mano. Lo que sea el cobro de aranceles se agrega, 108, se agrega al precio equivalente y encarece PM. Así como cobrar más retenciones afecta al productor del sector R y beneficia al consumidor del sector R, cobrar más aranceles beneficia al productor de PM y afecta al consumidor de M. ¿Por qué? De vuelta, si yo subo el Porque arancel traslada a las precios. zapatillas, sí, Traslada los precios, o sea, el peso del arancel al consumidor. sí, pero a ver, lo pregunto distinto a ver si me expliqué. Si yo estoy en el gobierno y subo de 0 a 20% el arancel en zapatillas, vos, Victoria, siendo qué agente te beneficiarías? Productor local. Productor local. Al importador le da lo mismo. Traslada la suba y ya. El que gana es el productor sustitutivo de zapatillas, que ahora tiene un poco más de margen para ser más caro y aún así subsistir, o para aumentar sus ganancias y cobrar más caro, aunque ya era competitivo antes. ¿Y quién se ve perjudicado? El productor extranjero. Bien, ¿y quién más? El consumidor. El consumidor, que es todo el que tenga pies, en este caso. Y en el caso de las hojas, si yo subo retenciones, ¿cómo es todo ese mismo recorrido? Está más barato el precio de la comida. Abarato el precio de la comida, beneficia a los que consumen alimentos y perjudica a... El productor local y el consumidor extranjero. Al consumidor extranjero le da lo mismo, porque este precio no cambia. Es un supuesto que iba a ser explícito más adelante. PR y PM son independientes de lo que pase en nuestro país, porque es un país chico, tomador de precios.
Entonces, el precio de la soja internacional, en este modelo, va a depender de la producción de Estados Unidos y Brasil y la demanda de China, por ejemplo. Y nosotros, como Argentina, simplemente vemos ese precio y lo trasladamos a nuestra economía doméstica sin influir. Eso no es del todo cierto, porque Argentina es un jugador grande en el mercado de la soja. Pero nos saca de encima un montón de laburo con endogeneidades que tendríamos que hacer. Entonces, somos tomadores de precio, al resto del mundo le da lo mismo lo que hagamos, simplemente nos quedamos en cómo todo esto se mueve dentro de nuestro país. Y el precio de no transables no tiene tipo de cambio ni tiene precios internacionales porque no se compra y vende con el resto del mundo y tiene un formato bien distinto que es cómo se lee esta ecuación de precios. ¿Recuerdan que era IN? Es el factor de productividad fijo, un coeficiente, un numerito, correspondiente al trabajo. W es el salario nominal y mu es el margen de ganancia del empresario. Esa es la Entonces, curva PS, ¿no? ¿cómo? La curva price setting, PS. Con esto podrías construir la curva price setting. ¿Cómo se borra todo esto? Bueno, no importa. Perdón, quiero cambiar de color para ser un poco más claro. Yo tengo que el salario nominal es, no sé, 500.000 pesos. Vamos a ponerle 500 para simplificar. Bueno, ¿cuántos artículos, cuántos cortes de pelo hace el peluquero que cobra 500 pesos por mes? Pongámosle que el peluquero hace 100 cortes de pelo por mes. Entonces, cada corte de pelo puede salir 5 pesos, hace 100, cobra 500. Ahora, sobre esto, el empresario carga algún margen de ganancia. El dueño de la peluquería dice, bueno, pero además, ponele el 20% que me lo quedo yo. Entonces, en este caso, el corte de pelo saldría 6 pesos. ¿Sí? De vuelta, depende de cuánto cobra el peluquero, de cuánto le agregue encima el empresario y de cuál sea su productividad, cuál sea la cantidad de cortes que haga. Esto es un entorno de competencia limitada, ¿no? Porque hay margen de ganancia que se pone sobre el costo laboral unitario, el costo total sobre la cantidad de cosas que se vendieron. ¿Se entendió acá? Bien. Joaco, Sí. tengo una consulta sobre PM. Sí. Medio como que estamos asumiendo que el precio se define en base al importador nomás. No hay un precio que se defina también con el productor nacional. Es que el productor nacional va a poner el mismo precio que el equivalente de importación. Si las zapatillas entran a 108.000 pesos, ¿por qué cobrarían menos? Si yo puedo producir a menos, bueno, las cobro 108 porque puedo. ¿Se entiende? No sé si fui claro. Sí, Digo, sí, no puedo cobrarlas más porque si las cobro más no las vendo. Se venden las importadas. Y si las puedo producir por menos, bueno, igual las voy a llevar al límite de lo máximo que puedo. Y ese límite me lo impone la competencia con el resto del mundo. Gracias. Muchas veces, y esto pasa mucho con elementos de economía abierta, la posibilidad de importar a un cierto precio o de conseguir capital cuando empezamos a tasa de interés o de arbitrar tipos de cambio, sucede aunque no haya importaciones. Porque por ahí yo pongo la zapatilla a 107.900, no se importa ninguna zapatilla y todas las que se venden son domésticas. Pero aunque no haya habido flujo con el resto del mundo, la posibilidad de que exista importación a 108 determinó el precio interno.
para pensar cuestiones del mercado cambiario esto también sirve mucho, pero queda para otro día. Vamos a llamar términos de intercambio domésticos a ρ, que es el precio de R sobre el precio de M, es decir, el precio de las zapatillas, perdón, de la soja respecto de las zapatillas, es un precio relativo. Y términos de intercambio externos a lo mismo, pero en el mercado internacional. Y, como les decía antes, vamos a asumir que TR es positivo, es decir, siempre son retenciones, nunca subsidios, y TM es positivo, siempre son aranceles, impuestos a la importación, nunca son subsidios. Además, vamos a hacer, esto no es un supuesto, es una igualdad, pero definiendo tau a esta métrica de qué tan proteccionista es o qué tan librecambista es nuestro comercio exterior, es nuestra política comercial. Por ejemplo, si tau es igual a 1, ¿qué significa? Que hay, ¿cómo diría? Por cada bien que exporto, importo 1. No, tau nos habla de nuestra política comercial, no de las importaciones y exportaciones. Acá no tenemos cantidades. Recordad que esas son las alícuotas de los impuestos a la IMPO y a la EXPO. Estarías completamente abierto. Estarías completamente abierto porque ambos serían igual a 0. Abierto en el sentido de no le cobro impuestos ni a exportar ni a importar. Cuando no cobro impuestos a exportar ni a importar, tau es 1. Y tau es 0, tiende a 0, nunca es 0 en realidad, pero tiende a 0 cuando yo incremento las retenciones e incremento los aranceles. Entonces tau va de 0 a 1, siendo 0 muy proteccionista y 1 muy liberal. Se va a mover en este eje. Los autores llaman proteccionismo defensivo a un tau más cerca de 0. ¿Ok? Y tau va a arbitrar entre los términos de intercambio internacionales externos, el ratio de precios relativos en el resto del mundo y el ratio de precios relativos al interior de nuestro país, según seamos más o menos proteccionistas. Además vamos a tener dos índices de precios locales que son promedios geométricos en este caso. El promedio geométrico es, en lugar de sumar los 3 y dividir por 3, los multiplico, pero cada uno con algún exponente. Es una forma de armar promedios entre precios relativos, o entre índices de precio en realidad. El PC, el índice de precios del consumidor, los precios generales de la economía, van a ser alguna combinación de alimentos, manufacturas, o bueno, recursos naturales, manufacturas y servicios no transables, elevados a alfa, beta y 1 menos alfa menos beta. Y el índice de precios transables va a ser alguna combinación de los dos que vendemos al resto del mundo con exponentes B y 1 menos B. ¿Hasta acá? ¿Esto es claro? Vamos a hacer un supuesto sobre estos exponentes, que es este. ¿Qué significa esto? No es muy intuitivo, pero ¿qué pueden leer de esto? El exponente representa, como cuando hacemos una Cobb-Douglas o algo así, qué tanto influye o cuál es el peso de este precio en la composición de la canasta. Es decir, por ejemplo, en los precios del consumidor nosotros podemos tener que esta gente consume 30% de recursos naturales, no sé, 40% de manufactura y 30% de servicios. Entonces, las manufacturas mayormente importadas tienen un peso mayor en mi promedio porque, esto le falta el porcentaje, ¿no? Es 0,3, 0,4, 0,3.
porque es lo que más se consume, lo que más importancia tiene. Entonces, ¿cómo se lee con esa información esta igualdad? Esto es un supuesto, no necesariamente es así, pero lo que nos dice es que si en el índice de precio del consumidor hay, por ejemplo, el doble de productos naturales, productos basados en recursos naturales que productos industriales, en el índice de precios transables también hay el doble. Que esta proporción de cuánto pesa R y M en el consumidor también se mantiene en cuánto pesan R y M en la canasta de precios que se comercian con el resto del mundo. ¿Ok? Esto no necesariamente es así, pero no es tan alocado como argumento. De vuelta, nos dice que sí, voy a ponerle otros números. Si R es 5%, porque esta gente come muy poca soja, y beta es 20%, la relación de A sobre beta es 1/4, con lo cual B sobre 1 menos B también tiene que ser 1/4, por lo cual este ponderador va a ser 20% y 80% de cuánto pesan en la canasta de precios transables. O sea, el aumento de uno sobre el otro es par y par. Aumenta uno, aumenta el otro. ¿Por qué? Porque si el IPC me aumentan los bienes transables también. Ok, todavía no determinado estoy hablando de eso, sino de cómo se van a componer las canastas. Porque los aumentos van a venir definidos de acá, ¿no? Lo que yo estoy diciendo es, yo tengo 3 precios relativos hasta el momento, o 3 precios, y quiero armar canastas compuestas de precios, que los combinen y que me digan cuánto aumenta el IPC, la inflación general, y cuánto aumentan los precios transables. Para después hacer algunas interpretaciones y vueltas con esto. Pero, ¿en qué proporción yo combino R, M y N para componer las dos canastas? Está vinculado y mantiene una proporción similar. Entonces, si la composición entre R y M dentro de mi canasta de precios al consumidor tiene mucho más M que R, mantengo esa misma proporción en mi canasta de precios transables, que tiene mucho más R que M. M que R, en el ejemplo que inventé. Y eso es que la proporción o el ratio entre los ponderadores es igual en ambas canastas. ¿Ahí fue más claro? Todavía no hablé de aumentos, sino de cómo promediarlos para llevar aumentos de algún precio particular a aumentos del precio de una canasta. ¿Se entendió? Bien. Voy a hacer otro supuesto que no necesariamente es cierto, de hecho es estrictamente falso, pero nos sirve para simplificar un poco el modelo. Y voy a decir que los cambios de los términos de intercambio en el resto del mundo no afectan a los precios relativos internos, porque la política comercial va a compensarlos. Es algo así como las retenciones móviles. Si sube el precio de la soja, subo retenciones. Si baja el precio de las zapatillas del resto del mundo, bajo aranceles. Esto no sucede en la vida real, pero nos permite aislar nuestra economía de movimientos transitorios o de corto plazo en los precios del mercado internacional, solo por simplicidad y para hacer más sencillo el modelo. Entonces, nada de lo que pase en Rho estrella va a afectar a la economía. Y además vamos a asumir que nada de lo que pase en Rho estrella altera al tipo de cambio real, que le ponemos Q igual que ayer. Entonces, todo lo que pase en la economía local va a surgir de solo 2 precios relativos. Nos sacamos un montón de movimientos posibles de encima con esto
Y todo lo que pasa internamente va a depender de cómo se mueve el tipo de cambio real, que va a ser una variable súper relevante, clave del modelo y que también es un poco el punto de partida, ¿no? Cuando hicimos esto. Y va a depender de los términos de intercambio según cómo los perciben los agentes domésticos. Es decir, los términos de intercambio ya mediados por la política comercial, ya habiendo incluido retenciones y aranceles. Vamos a definir el tipo de cambio, el salario real, W minúscula, como el salario nominal sobre el IPC. Nuestro IPC ya lo teníamos. Y a partir de acá vamos a hacer una demostración que es uno de los corolarios o de las conclusiones más importantes de este trabajo y que suele ser evaluada en los exámenes. Lo que vamos a querer decir es que el tipo de cambio real tiene una relación inversa. El salario real con el tipo de cambio real. Es decir, toda vez que sube el tipo de cambio real, baja el salario real. Toda vez que baja el tipo de cambio real, sube el salario real. ¿Se entendió? ¿Qué es lo que vamos a querer hacer? Después de que se corte esto y vayamos al otro Meet, hacemos la demostración completa, pero este es a lo que queremos llegar. Corto la llamada si no hay ninguna duda y pasamos a la siguiente. Baja el poder adquisitivo de los salarios o viceversa. Partimos de esta definición de tipo de salario real como salario sobre IPC, que es estándar. Vamos a reemplazar el IPC como lo definimos acá y llegamos a que el salario real es el salario nominal sobre nuestra definición de IPC. En este paso, lo que estoy haciendo es llevarme esto acá arriba. Yo tengo Pn a la 1, Pn a la menos alfa menos beta, y dejo Pn a la 1 abajo y Pn a la alfa más beta arriba. Voy a hacer estos pasos despacio, igual tienen todas las slides, y frenenme y pregunten si alguno no se entiende. Una vez hecho eso, vamos a reemplazar el Pn de acá abajo, el precio de no transables de acá abajo, por cómo lo definimos previamente, que era el salario sobre el coeficiente de qué tan productivo es el trabajador en ese sector, por 1 más la ganancia. ¿Sí? El salario del peluquero, cuántos cortes hace por mes, cuánto se queda el dueño de la peluquería. Al hacer eso, que es haberle metido esto acá, podemos cancelar esta W con esta W. El salario del peluquero con el salario del peluquero, y nos va a quedar una expresión del salario real que no incluya al salario nominal. En el siguiente paso, este que divide abajo, lo pongo multiplicando arriba. Y voy a usar esto de la proporcionalidad en cómo están compuestas las canastas para llegar a dos expresiones que voy a querer usar. Todo este despeje es muy sencillo y me lleva a que alfa más beta es igual a alfa sobre b corta. Con este, que está marcado en rojo, voy a agarrar esta expresión del slide anterior y voy a reemplazar este. ¿Sí? Tomo todo igual, pero alfa más beta es alfa sobre b corta, porque es a lo que llega acá. Mírenlo un minuto y me dicen si me siguieron. Bien, ¿ninguna duda?
Entonces, lo siguiente que voy a querer hacer es sacar este alfa sobre B corta y que todo esto me quede como IN sobre 1 más mu por algo que esté a la alfa sobre B corta. ¿Qué me va a quedar arriba? Si saco este exponente como factor común. Lo mismo. PN. PN. PN, precio de no transables. ¿Y qué me quedaría abajo? Lo mismo, pero elevado a la 1 sobre alfa sobre B. ¿Y cómo sería lo mismo? A ver, por ejemplo, PR queda elevado a la qué. Tendría los mismos exponentes, pero se eleva todo el denominador a la 1 sobre alfa sobre beta. Ok, vas bien. El paso siguiente, digamos. ¿Cómo? Eso lo elevo a la alfa. PR a la alfa. A la alfa queda a la alfa Sí. por 1 sobre alfa sobre B, que vendría a ser así, ¿no? Sí. ¿Y cómo simplifico este? Cancel alfa. ¿Cómo? Cancel alfa. Se escuchó entrecortado, pero voy a asumir que me dijiste que cancelo alfa y me queda PR a la B corta. Sí. Y después, PM, ¿a la que queda elevado? Beta por B sobre alfa. Beta por B sobre alfa, que es igual a esto. Sí. Y lo voy a reemplazar por esto. Correcto. Entonces, este que está acá en violeta, lo uso acá. Bueno, acá puse violeta. Y esta es la expresión que escribimos recién. De vuelta, mírenlo un segundo y díganme si perdí alguno. Esto que está acá abajo, ¿qué es? El precio de los transables. El precio de los transables. La canasta de los transables sería. Claro, el precio compuesto de la canasta de transables que incluye zapatillas y soja, exactamente como la definí acá. PR a la B, PM a la 1 menos B. Entonces, precio de transables. Y esto, tal como lo definimos antes, o como lo usamos ayer, o como lo vieron en la clase de introducción a economías abiertas, es exactamente el tipo de cambio real, pero al revés. Es Q a la menos 1. Entonces, el último paso que voy a hacer es, a esto lo voy a llamar eta, para simplificar. No sé si simplifica o complejiza, pero es lo que hace el paper. Llamo a esto eta y reemplazo por Q a la menos 1. Entonces, el salario real va a ser igual a la productividad dividido el margen bruto de ganancia del empresario. Todo esto es positivo, ¿no? ¿Cuántos cortes hace el peluquero por mes? Dividido 1,10, 1,20, 1,50. El margen bruto de ganancia. Siempre son dos valores positivos y me da positivo. Entonces no me afecta el análisis del signo. Alfa sobre beta siempre es positivo porque es dos valores, dos
ponderadores del promedio ponderado, cuánto pesa la soja en la canasta del consumidor sobre cuánto pesa la soja en la canasta de transables, no sé, 20 sobre 30%, 5 sobre 15 o lo que sea, pero son dos porcentajes positivos. Este es positivo, no afecta el análisis del signo. Y este es Q a la inversa. Con lo cual, siempre que suba Q, baja el salario real. Siempre que baje Q, sube el salario real. ¿Qué es lo que queríamos encontrar? Es el título del slide, básicamente. ¿Se entendió? ¿Perdí alguno en el camino? A mí lo único que no me quedó claro es al principio de cuando empezamos todo este problema, cómo relaciona alfa y beta con la B, donde salen las ecuaciones. Eso, Esto de acá. sí. Voy a inventar un ejemplo. Yo tengo el IPC. El IPC es algún promedio geométrico ponderado de 3 precios. Yo tengo el precio de R, el precio de M y el precio de no transables. ¿Cuánto pesa cada uno en esta canasta? Ponele algún número vos. ¿Cuánto pesa los alimentos en esta canasta? O los productos basados en recursos naturales en esta canasta. ¿Qué porcentaje del consumo es esto? Cualquier número puede ser. 10. Cualquier número puede ser. Sí, Pero cualquier no se número escucha. entre 0 y 100, ¿no? Es Sí. una participación. Entre 0 y 100, sí. Pero ponele alguno para seguirme el ejemplo. 10%. 10%. ¿Cuánto pesa las zapatillas? 30%. 30% está bien, sí. Entonces, ¿cuánto pesa los no transables? Ya no puede ser cualquier número. 60%. 60. Así suman 100. Lo que estoy diciendo es que cuando yo construyo el precio de los transables, mantengo esta proporción de 3 a 1. Entonces, el precio de los transables tiene que tener 3 veces tantas zapatillas como soja. En este caso va a ser PR 25 y PM 75. Suman 100 y cambio de color. Acá hay el triple de manufactura que de alimentos. Acá hay el triple de manufactura que de alimentos. Mantiene la misma proporción, pero quitando PN. ¿Se entendió ahí? Sí, esa parte la entendí. Sí. Alfa sobre beta, ¿cuánto es? $10 sobre 30. ¿Un tercio? Un tercio. Entonces, B sobre 1 menos B también tiene que ser un tercio. Sí. Eso es. Ok. ¿Ok? Sí, sí. Eso que no necesariamente se cumple, pero que vamos a suponer que se cumple siempre, es una propiedad que me permite hacer estos despejes y llegar a esto. Perfecto. Muchas gracias. Hermoso. Se entendió claro. Genial. Entonces, todo esto nos lleva a lo que dijimos antes. El salario real depende inversamente del tipo de cambio real. Y además, antes alguien, creo que era Milagros, me decía si esto era corto o largo plazo. Bueno, en este momento déjenme decir que es corto plazo, con lo cual, una definición rara de corto plazo, ¿no? Porque en general hablamos de corto plazo cuando no se mueve el capital. Yo voy a decir que es corto plazo porque no se mueve la productividad. Mientras no se mueva la productividad, el salario real depende únicamente de Q. Porque estos son ponderadores fijos, digo, es el peso en la canasta, no tiene tanto interés desde el punto de vista económico.
Y por el momento el margen de ganancia del empresario es fijo. Dado nuestro entorno de competencia monopolística para los no transables, el empresario siempre le carga un margen de X% sobre el costo laboral unitario, con lo cual, mientras el peluquero siempre haga 100 cortes por mes, ni 110 ni 90, su salario va a depender solamente del tipo de cambio real. La relación de salario sobre tipo de cambio nominal va a ser lo único que afecte al tipo de cambio real también. Es decir, esta solo se mueve por esta y esta solo se mueve por esta. Tienen como una cuestión bidireccional no influida por otras cosas. ¿Ok? Ese es el elemento principal con el que los autores analizan la historia argentina. La punteada es un proxy del salario real. No es el salario real, sino la participación asalariada en el PBI. Es una aproximación que les permite sacarse de encima la cuestión de si sube o baja el empleo, si crece la población. Y la no punteada, la línea sólida, es el tipo de cambio real. Solo que la que les dije primero está invertida, está puesta al revés. Cuando la punteada baja, representa una suba de la participación asalariada del PBI, lo que los autores usan como una aproximación de una suba del salario real. Esta suba del salario real coincide con una baja del tipo de cambio real. Acá también hay una suba del tipo de cambio real y una caída, una suba del salario real y una caída del tipo de cambio real. Acá al revés, sube el tipo de cambio real, perdón, sube el tipo de cambio real en la línea sólida, de acá a acá, y cae la participación asalariada en el PBI. Están muy cercanas las dos líneas y se parece mucho a lo que prediríamos a partir de esto. Estas dos variables van muy de la mano en sentido contrario. Y tenemos de vuelta las oscilaciones muy grandes que veíamos acá, ¿no? En el 89 con la hiper, o en realidad entre la hiper y la convertibilidad, cae muchísimo el tipo de cambio real. Con la salida de la convertibilidad crece muchísimo el tipo de cambio real. Estos movimientos bruscos están varias veces en nuestra historia y explican los movimientos bruscos del salario, lo cual lleva también a crisis muy grandes, que es lo que decíamos acá. Entonces, hasta ahora, las ecuaciones de precios que más o menos delineamos parecen permitirnos explicar todos estos ciclos. Lo que nos falta es todo el motivo detrás de por qué tienen este comportamiento los agentes, ¿no? Que es lo que viene a continuación. Entonces ya pusimos la oferta, los precios, vamos a armar las demandas. Van a ser las tres funciones implícitas con los siguientes determinantes o regresores. ¿Qué estoy metiendo en las tres? ¿No? Demanda de alimentos o de bienes producidos con recursos naturales, demanda de bienes industriales, mayormente importados, demanda de no transables. ¿De qué dependen estas tres? Lo tienen en la slide. ¿Qué afecta a las tres demandas? El tipo de cambio real y la absorción doméstica. Vamos con la absorción doméstica, que es el más sencillo. ¿Cómo crece la demanda de mis tres productos cuando crece la demanda agregada total? Positivamente. Siempre positivo. Cuando tengo más ingreso, cuando tengo más demanda, demando más de los tres.
tiene alguna noción de la complementariedad que hablábamos ayer, ¿no? Ayer demandábamos 1 a 1, siempre a la par, transables no transables. Acá no le vamos a poner tanta estructura, un supuesto tan fuerte, pero sí, si demando más de todo. El tipo de cambio real, ¿cómo afecta a las demandas? ¿Cómo se lee estos tres? Voy a poner esto como ayuda. Negativamente a transables, positivamente a los no transables. Sí, pero ¿por qué a partir de esto? Cuando sube el tipo de cambio se encarecen los transables respecto a los no transables. Bien, entonces, Y hay un cuando efecto consumo sustitución. más de todo. Cuando cambian los precios relativos, consumo más del que se abarata y menos de los que se encarecen. Bastante lógico. Y esta parte, que es la que me queda, ¿cómo se lee? ¿Cómo dependen de tau los transables? ¿Qué era que suba tau? Que tau se acerque a 1. Libre cambio. Que tau se acerque a 1 es acercarme al libre cambio, ser menos proteccionista. Cuando soy menos proteccionista y entonces bajo retenciones y o bajo aranceles, ¿quién se beneficia? ¿El consumidor de qué? ¿O de qué voy a consumir más y de qué menos? Consumirías menos alimentos y más industriales. Consumo más de lo que se abarata, porque me cobran menos impuestos por comprarme una compu, zapatillas o ropa, y menos de lo que se encarece, porque el productor de trigo, soja o carne vende más caro al resto del mundo y vende más caro internamente. Entonces, hay un elemento de demanda total en que los tres van para el mismo lado. Un elemento que regula la composición entre transables y no transables, y un elemento, según precio relativo, y un elemento que regula la composición entre los dos transables, según precio relativo. A la vez, la absorción doméstica va a depender de estos tres elementos. Del empleo total, parecido como lo vimos en modelo de un bien, ¿sí? A más empleo, más absorción doméstica, más consumo de los tres bienes. Va a depender de la política económica tita, tal como lo vimos en un bien, a política más expansiva, más absorción doméstica, consumo más de los tres bienes. Y va a depender también, como lo vimos en un bien, ambiguamente del tipo de cambio real. No sabemos si este modelo es con devaluación expansiva o contractiva. Vamos a hacer las dos versiones como el modelo de un bien. La cantidad de empleo se va a parecer a la de ayer, porque el empleo total va a ser la suma del empleo en dos sectores. ¿Por qué en dos sectores y no en tres? Porque uno es muy intensivo en capital, que es el agro, ¿no? Exacto. Cuando hicimos las ofertas, no pusimos trabajo acá, solo capital. El agro, o petróleo, o recursos naturales no va a usar trabajo. El trabajo se va a distribuir entre M y N, pero va a ser variable. Entonces puede haber desempleo en este modelo a diferencia de ayer. Y esta distribución va a depender del tipo de cambio real. ¿En qué sentido? Si sube el tipo de cambio real, ¿quién va a emplear más? ¿La industria o los servicios? La industria. Si sube el tipo de cambio real, la industria, que ahora es más competitiva y puede
producir algo porque le puede ganar a las zapatillas importadas, va a emplear más. Que eso está acá. ¿Qué le va a pasar al empleo de no transables cuando suba el tipo de cambio real? Bueno, es ambiguo, no sabemos, porque puede que la economía en general crezca o que la economía en general se contraiga, con lo cual la suma total del empleo cuando se mueva el tipo de cambio real es ambigua. Pero seguro que la industria emplea más. Por otra parte, el empleo industrial va a depender de Tau. ¿En qué sentido? Recuerden, subimos Tau, nos volvemos más liberales, bajamos Tau, nos volvemos más proteccionistas. Bueno, cuando somos más liberales, bajamos aranceles y la industria compite menos con la importación de computadoras, cae el empleo industrial. Esto es medio una circularidad, pero lo que me está diciendo es que si hay más empleo en general, como hay más demanda, voy a tener más empleo en no transables. Y esto me dice que cuando haya una política económica expansiva, está dos veces, pero porque este debería ser LN y este es L total. Cuando hay una política económica más expansiva, crece el empleo en transables, crece el empleo total. ¿Están claras estas relaciones? Voy a la siguiente. En persona pregunto menos porque les puedo ver las caras. Acá no tengo ningún indicio de si se entendió o no, así que denme algún ok. Profe, Sí. ¿por qué es ambiguo el efecto con respecto al tipo de cambio que no escuché? Porque vamos a tener la ambigüedad como teníamos en el modelo de un bien, de que no sabemos si esta economía, cuando sube el tipo de cambio, crece o disminuye su absorción doméstica. Un tipo de cambio real más alto podría hacer más competitiva la economía, hacer que emplee más, que exporte más, que sustituya importaciones y que entonces crezca, o podría empobrecer, generar un efecto ingreso que empobrezca a los trabajadores, que baje el salario real, que tenga alguno de los 5 efectos de Krugman y Taylor y entonces sea contractiva. Y según si la definamos contractiva o expansiva, va a tener un signo positivo o negativo respecto a y eso va a llevar a un signo positivo o negativo a L, al empleo. Gracias. Vamos a hacer el balance de pagos, que parece muy complejo, pero es bien parecido al de ayer. ¿Qué estoy poniendo acá? ¿Qué tengo en los dos corchetes? Esto La es muy oferta de los tres parecido. sectores, ¿puede ser? ¿Cómo? La oferta de los tres sectores y de qué dependen. Bueno, de dos sectores, porque el no transable no va a importar para el balance de pagos, ¿no? No se comercia con el resto del mundo. Pero tengo la oferta y la demanda de los otros dos. Esto es lo mismo que cuando ayer poníamos Q menos C, Q menos C. Solo que ayer teníamos Q menos C de transables y hoy estamos dividiendo Q menos C de alimentos, Q menos C de industria. Entonces, el resultado de mi balance de pagos va a ser el exceso de producción respecto al consumo de alimentos multiplicado por los precios relativos más la producción menos el consumo de industria más Z. Z va a ser un flujo de capitales. Digo, ya no estamos hablando solo de balance comercial, incluimos algo más que puede ser intereses, dividendos, utilidades o inversión extranjera inversión extranjera directa, inversión en cartera. Digo, no importa y no vamos a hacer muchísimo foco en qué hay acá adentro y cómo se define, pero sí hay un movimiento de dólares entre este país y el resto del mundo que
no es el que viene dado por el comercio exterior. Todo esto es comercio exterior, esto otro es el resto. Y me da como resultado B. Vamos a definir, como antes decía Milagros, el corto plazo, el periodo en que el stock de capital está dado, y también la tecnología y también los salarios nominales, lo cual es un poco más raro, pero nos permite mirar cómo varía esta economía con todo lo que definimos en el corto plazo cuando movemos algún instrumento de política. Entonces, todo lo demás dado, vamos a querer saber qué pasa si subimos o bajamos el tipo de cambio real, si subimos o bajamos tita, nuestra variable de expansión o contracción de la política fiscal monetaria. Y también vamos a mover, a diferencia de antes, esta variable de proteccionismo defensivo. El modelo se va a resumir, como el de un bien, en las mismas dos curvas, EI y EE, y con la suma de todo lo que dijimos vamos a poder analizar, muy parecido a antes, si estamos en equilibrio externo, interno, si hay déficit, empleo, desempleo y demás. Vamos a tener EI igual que antes. Entonces la curva EI va a ser todas las combinaciones de estas tres que me lleven a L de pleno empleo. Y vamos a definir EE parecido a antes, separando entre los dos sectores que son transables y agregando este de acá, que son los términos de intercambio, y este de acá, que son los movimientos de capitales. ¿Por qué tiene menos? Porque lo despejé para el otro lado de acá. ¿Y por qué tienen las barritas arriba? Porque no quiero referirme a los términos de intercambio de este año o a los flujos de capitales de este año, sino a los términos de intercambio de flujos de capitales usuales, normales, de largo plazo. Es decir, voy a decir que estoy en equilibrio externo si con mi balance comercial puedo pagar el monto que suele ser las salidas de capitales más o menos promedio. Si yo tengo ese superávit comercial que alcanza para pagar las salidas de capitales promedio, pero justo ese año no tuve salidas o justo ese año tuve muchísimas, sigo llamándole equilibrio externo, aunque no lo vea, no sea observable, conceptualmente estoy en un equilibrio externo de largo plazo. ¿Me expliqué? Entonces, hacer este modelo requiere medir todo esto, medir esto, y además buscar cuáles son estos con la barrita arriba. Es decir, cuáles son los términos de intercambio normales, sostenibles, de largo plazo, y cuáles son las salidas o ingresos de capital normales, sostenibles, de largo plazo. Esto en algún punto es una respuesta, también elusiva, pero es una respuesta a lo que preguntaba Pía al principio. ¿Cómo sabemos si el tipo de cambio está o no está en equilibrio? Bueno, el tipo de cambio real de equilibrio va a ser el que equipare mi demanda de alimentos, mi oferta y demanda de zapatillas, para términos de intercambio normales y para flujos de capitales normales. Bueno, ¿y cuáles son los términos de intercambio de flujos de capitales normales? Y qué sé yo. Hay que hacer un montón de supuestos sobre esto, o hay que tener alguna teoría sobre cómo se determina o cómo se mide, al menos, esto, lo que requiere mucho trabajo, muchos supuestos y mucha dificultad. Por eso es muy difícil responder a si el tipo de cambio está bien o mal, porque hay que decir un montón de otras cosas sobre las que no tenemos definiciones tajantes o claras o no sabemos, básicamente. ¿Se entiende? Pía en particular que había hecho esta pregunta, es una respuesta Pero, completa. sí, no, sí, pero lo que yo no termino de entender es cuando, por ejemplo, decimos,
el tipo de cambio está atrasado. ¿Con respecto a qué? Te respondo poniéndole números a todo esto. Cuando decimos que el tipo de cambio está atrasado, estamos queriendo decir que si todos los años la economía argentina tiene que pagar más o menos entre capital e intereses de la deuda, más utilidades, más dividendos, más compra de dólares por parte de los particulares, no sé, voy a inventar un número cualquiera porque no lo sé, pero 3.000 millones de dólares, y hay algunos términos de intercambio que voy a normalizar a 1, pero que yo puedo por algún motivo asumir que el ratio de precios de industria y manufactura normal, de largo plazo o de promedio, no de lo que pasó, sino de lo que viene, es 1. Hay un tipo de cambio tal que la demanda de alimentos y la oferta y demanda de zapatillas, todo esto, perdón, este es menos 3.000, ¿no? Porque es de salida. Es 3.000 porque es de ingreso. Todo esto me da un superávit comercial de 3.000 millones de dólares. Pero eso implica estimar el superávit comercial, estimar los precios de largo plazo normales y estimar este flujo de capital normal. Y además, y poder equiparar todo esto. Si yo tengo algún superávit menor a estos 3.000 millones, voy a decir que el tipo de cambio está atrasado. Si tengo un superávit mayor a estos 3.000 millones, voy a decir que está muy alto. Pero estoy comparando con este 3.000, que es una cuenta con un montón de supuestos. Y que es una cuenta difusa y dudosa. Entonces, el valor de equilibrio es el que se corresponde con algún flujo comercial calculado con mucha dificultad. Y en ese sentido, no sabemos cuál es el valor de equilibrio. El valor de equilibrio es el que hace que en el largo plazo cubras las salidas de capitales con los superávit de tu comercio exterior. Sujeto a un montón de cosas que no sabes calcular. Conceptualmente es eso. Ok. Con todos los problemas que eso implica. Pero lo bueno es que podemos graficarlo como una recta sin entrar en todas esas dificultades. Y que la recta se va a ver igual a la del modelo de un bien. Así como el modelo de un bien pedíamos que B sea igual a 0, ahora B tiene que ser igual a menos Z. Lo cual es casi lo mismo. No me está dejando borrar, pero menos Z. Y ese va a ser nuestro equilibrio externo, igual que antes. Y vamos a tener un equilibrio interno que, igual que antes, puede verse con devaluación expansiva o con devaluación contractiva. Y va a tener los mismos signos que antes y los mismos cuadrantes que antes. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el cuadrante 2? Esto ya lo vimos. Superávit. Tengo superávit externo y ¿qué más? ¿Y desempleo? No, Pues, tengo más empleo que el de más equilibrio. empleo. Tengo Ok. sobreempleo. Sí, Sobreempleo. se leen igual que antes. Bueno, cuando lo repasen para el examen, lo van a ver claro, pero tengo sobreempleo porque tengo más política económica expansiva que la que me generaría el equilibrio interno. Tienen las mismas lecturas que antes y los autores le van a llamar QE, tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico, a este de acá.
Pero no está cerrado acá, porque si llegáramos hasta acá y ya casi que no agregamos nada al modelo de un bien. Entonces, de acá en adelante el paper se concentra en este de acá, en el gráfico de EI y EE con devaluación contractiva, y vamos a analizar un poquito más. Entonces, el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico, se preguntan los autores, ¿es un equilibrio? En el sentido de posicionarnos ahí, ¿hace que no nos movamos más? Y la respuesta es un poco esta. Nos estamos moviendo todo el tiempo. No pareciera que en Argentina pararnos en el punto que equilibra las cuentas externas, que se parece a este, deja la economía quieta, equilibrada y estable. Sino que pararnos ahí nos lleva a otro y vuelve y genera este péndulo inestable. Entonces, ¿por qué puede estar pasando eso? Los autores proponen que es por lo siguiente. Este equilibrio podría no ser un equilibrio social, podría no ser sostenible desde el punto de vista de las preferencias de los trabajadores o de las preferencias de la sociedad. Entonces, van a definir un equilibrio social que va a darnos un WS, que no es el WSPS del modelo de mercado de trabajo, sino que es un salario real de equilibrio social que va a llevar a un tipo de cambio real de equilibrio social, ¿sí? Recuerdan que estos dos estaban muy relacionados, que va a ser distinto al tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico. Y el problema de la economía argentina va a ser que oscila entre el tipo de cambio real de equilibrio social y el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico. ¿Se entiende? Esta es la ecuación que despejamos antes de cómo se vinculan el tipo de cambio real y el salario real, pero despejada para el otro lado, porque habíamos expresado hasta ahora W en función de Q y ahora estamos poniendo Q en función de W, pero es lo mismo, es cuestión de despejar. ¿Me siguieron? ¿Puedes repetirlo, por favor? Dale, ¿qué partes o hasta dónde llegaste? No, yo entiendo, o sea, lo que no entiendo bien, o sea, es el WS, ¿qué significa bien? ¿Es como el salario que da el equilibrio económico? Nosotros teníamos hasta acá que hay un tipo de cambio real que da un equilibrio económico y que si hacemos ciertas cuentas podemos llegar desde acá hasta un WE, un salario de equilibrio económico. ¿Qué es este WE? Bueno, es meter QE acá, en esto que despejamos. Entonces yo tengo QE, lo elevo a la menos eta, lo multiplico por la productividad, lo divido por el margen de ganancia empresario, estoy haciendo esta misma cuenta, ¿no? Y llego a un WE, salario real de equilibrio macroeconómico que se corresponde con el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico. Hasta acá, ¿bien? Santiago, ¿no? Ahora, este salario real de equilibrio macroeconómico, según los autores, no es un tipo de cambio, perdón, este salario real de equilibrio macroeconómico no es un salario real deseable por parte de la sociedad. Entonces, si vos estás acá y sos sostenible y exportás lo necesario y bla, los trabajadores están descontentos porque querrían un salario real distinto a este. Y para los autores, la historia argentina reciente tiene movimientos constantes de uno a otro. Y pasa de salarios reales de equilibrio macroeconómico a salarios reales de equilibrio social y de vuelta.
Y voy a hacer una pregunta que podrán imaginarse. ¿Cuál es mayor? ¿El salario real de equilibrio social o el salario real de equilibrio macroeconómico? ¿El equilibrio macroeconómico? ¿Es mayor el salario? No, el social. A ver por qué cada uno. Yo creo que porque cuando suelen haber las crisis, el salario social, digamos, suele ser menor justamente al macroeconómico. ¿O no? No sé si te entendí. A ver. O sea, porque cuando hay crisis, el salario real, bueno, justamente baja y los trabajadores quieren esperar uno mayor. O sea, el salario con la crisis baja y termina siendo menor al equilibrio. No sé si lo... Cuando hay crisis, pasamos de cuál a cuál. Cuando hay crisis, el salario que aspiran los trabajadores baja, porque justamente hay crisis. Déjame por el momento, por esta slide, después lo cambiamos, pero déjame por el momento decir que el que aspiran los trabajadores es siempre el mismo. Sí. Cuando hay crisis, ¿en cuál estamos y a cuál pasamos? Y pasamos al de equilibrio, puede ser macroeconómico. Entonces pasamos de acá a acá, ¿no? Sí. ¿Y el salario bajó o subió? El social bajó. No, el social es siempre el mismo. El salario que observamos. El social es una aspiración subjetiva que indica que los trabajadores quieren tener un cierto poder adquisitivo. Sí. Es conjetural, hipotético, no es observable, no está en la economía. Es lo que querrían los trabajadores. Eso que querrían, esa pretensión, la dejamos quieta solo por el momento. Cuando hay una crisis y el salario cae, entonces, ¿de cuál a cuál pasamos? Para los autores, las crisis ocurren cuando estábamos en un salario que dejaba contentos a los trabajadores, pero que no es sostenible macroeconómicamente, y pasamos a un salario que es sostenible macroeconómicamente, que es menor y que no contenta a los trabajadores. Entonces, Ok, claro. tenemos un salario que es muy alto y pasamos a uno bajo, que es sostenible macroeconómicamente, pero no es sostenible socialmente. Entonces volvemos a uno que es sostenible socialmente, pero no sostenible macroeconómicamente, y así muchas veces. ¿Ok? Sí, ahí entendí, sí. Y multiplicando esto por I sobre 1 más mu, bla, 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 todo esto nos da lo mismo, pero expresado en términos de Q. Perdón, ¿puedo hacer una pregunta? Sí. O sea, nosotros también habíamos visto antes de que existía una relación inversa entre el salario y el tipo de cambio real. Entonces, también el hecho de que vos pases de un salario social al salario de equilibrio macroeconómico, estás asumiendo que en todas las crisis hay devaluación. Sí, y perfecto lo que dijiste. ¿Cómo sería entonces, si este es más alto a este, cuál es más alto entre estos dos? Con lo que dijiste recién. Y el equilibrio macroeconómico. Así, ¿no? Sí. Entonces la crisis vendría a ser algo así. Yo estoy en un salario de equilibrio social que se asocia a un tipo de cambio real de equilibrio social, que es un salario más alto que el macroeconómicamente sostenible, o un tipo de cambio real más bajo que el macroeconómicamente sostenible. No lo puedo sostener en términos macroeconómicos, devalúo, cae el salario, no lo puedo sostener en términos sociales, crece el salario, aprecio, no lo puedo sostener en términos macroeconómicos, devalúo, cae el salario, y así sucesivamente. ¿Era un poco así lo que estabas diciendo, Martina? Sí, sí. O sea, porque algo que pasa es que tengo una duda de, bueno, está bien. O sea, siempre que tengas crisis, está bien, asumís que hay devaluación, pero, o sea, ¿qué factores de una economía te permitirían que justamente
por lo menos este cambio sea cada vez, o sea, como que la oscilación entre un tipo de cambio y el otro sea cada vez menor. O sea, que te permita encontrar un equilibrio conjunto, digamos. Ok. Por el momento me voy a atajar y voy a decir, hasta acá es como los autores interpretan la economía argentina y es un análisis descriptivo o positivo que no dice qué habría que hacer, dice lo que es. Lo que es desde la lectura de estos dos autores. Ellos dicen que esto que describimos recién permite interpretar todo lo que contamos antes, es decir, permite interpretar por qué hay muchas crisis, permite interpretar por qué el tipo de cambio real se mueve entre estas dos modas y permite interpretar toda esta historia de oscilación y volatilidad. Es todo descriptivo hasta el momento y no te da una respuesta de qué habría que hacer. ¿Me entendiste? Aunque no te haya respondido. Sí, está bien, gracias. Entonces, el siguiente paso es, nos vamos a quedar acá y vamos a llevar este gráfico de acá es el mismo que este de acá, ¿no? Este. Es el de equilibrio externo, equilibrio interno de modelo de un bien, con devaluación contractiva. Bueno, los autores van a decir que si este tiene una relación inversa con esto también se puede expresar en este gráfico, que quedó mal en el paper. Todos los cuatrices hago lo mismo. En el paper está como está pegado, hay que corregirlo porque acá quisieron poner una W y hubo un error de tipeo en la revista, supongo, y quedó mal. Entonces, lo mismo que ya sabíamos de modelo de un bien puede replicarse en términos de política comercial, perdón, de política expansiva, política de administración de la actividad y tipo de cambio real, podemos plasmarlo en política de administración de la actividad y salario real. Una devaluación es equivalente a una caída, a una caída del poder adquisitivo. Una suba del poder adquisitivo es equivalente a una apreciación. Estos dos son análogos. Te cambia toda la pendiente, te invierte la figura porque está elevado a la menos eta. Pero se leen igual. ¿Me siguieron? El conflicto distributivo estructural, que es el título pomposo del artículo, describe la situación en que el tipo de cambio real de equilibrio macroeconómico está muy lejos del tipo de cambio real de equilibrio social pretendido por los trabajadores. O puesto de otro modo, el salario de equilibrio social pretendido por los trabajadores está muy lejos del salario real sostenible macroeconómicamente por esta economía. Entonces, lo mismo que hicimos antes, la economía argentina oscila entre estos dos, pasando de un punto que es sostenible macroeconómicamente, pero que me da un salario muy bajo, a un punto que es de un salario deseable, pero insostenible macroeconómicamente. ¿Se entiende el gráfico y por qué es análogo y me compran hasta acá? Sí. Entonces, WS, como les decía antes, está más bien fijo porque tiene que ver con los valores y normas sociales y no cambia rápidamente con el tiempo. Pero sí puede cambiar cuando pasa mucho tiempo, como decía, no me acuerdo quién era ustedes, creo que Santiago. Si hay muchas crisis recurrentes
puede llevar a algo así como que los trabajadores se conformen con menos. Entonces, por ejemplo, ya nadie quiere o piensa o cree que podemos volver al salario real de 2011, que era muchísimo más alto que el de ahora, pero nos gustaría al menos volver al de 2017, que también era bastante más alto que ahora, que era menor que el de 2011, pero mucho mayor al actual. Eso es un poco forzado, pero podríamos decir que es una adaptación paulatina de nuestras pretensiones sociales a medida que va ocurriendo el tiempo. Por otra parte, también va cambiando el macroeconómico. ¿Cuando cambia qué? ¿Cómo puedo subir el salario social, perdón, el salario macroeconómicamente sostenible? Aumentando la productividad. Aumentando la productividad sería la forma más sencilla o estándar o recomendable de este modelo, ¿no? Aumentando la productividad, en particular de no transables, podemos hacer que el salario sea más alto y la competitividad no se deteriore. Pero bueno, tanto el aumento de la productividad como el cambio de mentalidad, entre un montón de comillas, son procesos lentos y entonces este problema o esta diferencia es estructural. Y suele generar esta dinámica medio circular y medio pesimista en que nuestra economía oscila mucho entre esas dos cosas. Hay algunas otras cosas que también podrían ayudar a todo esto, moviendo o choqueando algunas de las variables del modelo. En particular de las que afectan a EE, pueden cambiarnos cuál es la posición de QE y de WE. Por ejemplo, ¿qué podemos mover acá de la EE que nos lleve a un salario social, perdón, a un salario macroeconómico mayor? Sería algo que nos lleve para allá, ¿no? Si la E se mueve así, si el equilibrio externo se da para un tipo de cambio más bajo o para un salario más alto, también podemos achicar esta distancia. ¿Y qué podría llevarnos para allá? Más empleo puede ser. Estoy moviendo la equilibrio externo. Algo que afecte a la curva de equilibrio externo. ¿O el otro P? ¿Cómo? ¿Z? ¿Puede ser? Puede ser Z, puede ser este de acá, puede ser algo de acá. Algo que modifique los dólares que recibimos por hacer lo mismo o algo que modifique lo que hacemos, lo que producimos para recibir más dólares. Son más o menos los ejercicios que van a hacer en la práctica que mueven eso, los términos de intercambio, los flujos de divisas, de la cuenta financiera, digamos, y los shocks de capital. Con esto, los autores después se ponen a contar periodo por periodo de la historia argentina, cuáles son los movimientos y usan muchos grafiquitos así para mostrar casos puntuales. Así que el artículo está bueno, es interesante, recomiendo que lo lean completo, pero vamos a llegar hasta acá con la clase. ¿Hay alguna duda? Bueno, la bibliografía es solo esta. Una pregunta rápida. ¿Puede ser que el salario de equilibrio macroeconómico no vaya directamente al salario al salario social, esperado social, sino que simplemente varía por condiciones macroeconómicas internacionales? Sí, sí, no hay nada por lo cual estos dos tengan que acercarse. Eso es lo que venimos diciendo. Ok.
¿Alguna cuestión más? Yo tengo una consulta de cómo afecta Tau en el modelo, digamos, al salario. Ok. Tau afecta el salario a través de cómo afecta al empleo en el sector M y a través de cómo afecta a los precios de R. Pero no tengo ningún slide que lo muestre. Creo que mejor que quede para la práctica y si no se entiende bien ahí, mandadme un mail. Dale, perfecto. ¿Alguna más? No, profe, gracias. Bueno, buen fin de. Igualmente, profe. Chao, gracias. Chao, nos vemos. Chao, gracias. Gracias.